Colombianos, lo que está pasando con el uribismo y cómo manejan las entidades en favor de sus intereses políticos, económicos, electorales y hasta intereses de impunidad, porque quién sabe qué está pasando detrás de esto, es bastante grave. Resulta que el columnista Joir Ackerman habló en su escrito de este domingo sobre cómo de parte del gobierno de Iván Duque están promocionando al hijo del expara Jorge 40 a través de este gobierno, de entidades, y cómo están haciendo hasta campaña en favor de ese personaje. ¿Será que el uribismo está buscando evitar que Jorge 40 hable? ¿O el hijo de Jorge 40 sabe cosas que están evitando que le cuente al país? Porque ¿cómo es posible que el hijo del expara, un personaje tan nefasto y que tantos delitos cometió en Colombia, hoy en día esté buscando quedarse con una curul para las víctimas? ¿Acaso él fue víctima de qué? Víctima a los que cayeron en manos de su papá. Que no hay delitos de sangre, claramente. Pero él no es víctima del conflicto que ocasionó su propio papá. Pero además trabaja para el gobierno de Duque. ¿Quién sabe qué cosas sabrá el tal Jorge 40 y su hijo para que el gobierno de Duque lo esté promocionando de tal forma? Vamos a ver lo que pasó porque esto es sumamente grave y debe ser denunciado. En la última columna que publiqué en el 2021, se analizó la desconocida evidencia del magnicidio del profesor Jorge Adolfo Freiter Romero, quien crimen declarado de lesa humanidad y perpetrado por órdenes del ex jefe para Rodrigo Tobar Pupo, alias Jorge 40. Ese crimen de Estado se realizó en confabulación con miembros del Gaula, funcionarios estatales, este tipo de personajes, empresarios financiadores. Nada mejor que comenzar el 2022 con una investigación sobre el hijo de dicho expara, su inscripción en campaña para quedarse con una de las curules de las víctimas en el Congreso. O sea, esto... yo todavía sigo sin entender por qué el hijo de un expara busca quedarse con curules para las víctimas. ¿Qué dirían los uribistas si el hijo de un exmando de la FARC, el hijo de Timochenko, no creo que tenga un hijo mayor de edad, pero digamos, un ejemplo, caso hipotético, busca quedarse con una curul para las víctimas? ¿Qué dirían los uribistas? ¿Tendrían el grito en el cielo? Dice su inscripción en campaña para quedarse con una de las curules de las víctimas en el Congreso y cómo funcionarios del gobierno, autoridades y empresarios de la zona le están ayudando con contratos y presiones para lograrlo. El gobierno de Duque le está ayudando al hijo de Jorge 40 para quedarse con esa curul de las víctimas con contratos y con presiones a la gente para que logre sacar los votos. Una historia que demuestra que todo se renueva, pero lastimosamente poco cambia. Jorge Rodrigo Tobar Vélez, o Yoyo, como le dicen sus amigos en Valledupar, se declara víctima de la guerra y se define como una persona de reconciliación para llegar a la curul de la paz. ¿Víctima de la guerra? Pero su discurso no convence a víctimas en la Sierra Nevada y Serranía del Perijá, circunscripción que cubre 6 municipios del Cesar, 4 del Magdalena y 3 de La Guajira. Por el contrario, su presencia genera todo menos sentimientos de reconciliación. Vamos por partes. En julio del 2019 llegó a la Dirección Territorial de la Unidad de Víctimas en Cesar y La Guajira el señor Víctor Hugo Mosquera. Ojo con esto. Mosquera había sido candidato por el Centro Democrático a la Cámara de Representantes en las elecciones anteriores al Congreso, y una de sus primeras acciones al frente de la unidad fue trasladar las oficinas a una sede de Valledupar. Ojo con eso, el tal Mosquera, una de sus primeras acciones al frente de esta unidad de víctimas es trasladar las oficinas a Valledupar. Ahí es donde viene algo curiosísimo al respecto. Como lo denunció el periodista Sebastián Forero del Espectador, la unidad de víctimas en Cesar y La Guajira firmó un nuevo contrato de arrendamiento a finales del 2019 para unas oficinas en la calle 16B número 1296 de Valledupar. Ahí viene lo interesante. El arrendamiento o el arrendatario del bien fue el grupo Majusa SAS, administrador de varias propiedades, entre ellas el edificio de la Sociedad San Martín LTDA, cuyos accionistas son Ana Carolina Vélez Salgado, madre de Yoyo Tobar y esposa de Jorge 40, y su abuela Rosario Salgado de Vélez. Es decir, este señor de la unidad de víctimas, que fue candidato del Centro Democrático, que hace parte del gobierno, toma su primera decisión, trasladar
la sede a Valledupar. ¿Y qué hacen al trasladar la sede a Valledupar? Darle ese contrato millonario de arrendamiento a una sociedad de la mamá de este tal Yoyo, del hijo de Jorge 40 y esposa de Jorge 40, le dan ese contrato. ¿Y saben qué es lo peor? Que ni siquiera buscaron otros lugares a donde llevar la unidad de víctimas. O sea, les importó huevo, sino que llevaron la unidad de víctimas para Valledupar y estaban directamente direccionados a darle ese contrato a la familia del hijo de Jorge 40 para ayudarlos claramente. O sea, no buscaron otros, no analizaron el mercado, no buscaron otros edificios donde poderse ubicar hasta más barato, sino que directamente se fueron por ese edificio. Claramente, pues hay intereses detrás de todo esto, intereses económicos, políticos y lo que ya hemos venido viendo. Vaya, 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 dice Joel Ackerman. Así, el director territorial puso a funcionar la unidad de víctimas pagando un alto canon de arrendamiento de 236 millones de pesos en una propiedad que históricamente ha sido de la familia de uno de los jefes paramilitares más sanguinarios de las AUC. Algo irónico y descarado por decirlo menos. El joven Tovar no aparece como accionista de la afortunada sociedad arrendataria, pero en una de las juntas de la sociedad celebrada en 2017, Yoyo actuó como secretario. Entonces, no es que sea lejano del parainmueble, para nada. Varias denuncias de personas locales establecen que el señor Víctor Hugo Mosquera, que es el uribista que está ayudando a Yoyo Tovar, sostiene constantemente que los guerrilleros no pueden apropiarse de esas curules de paz. Pero sí los hijos de los paras de este país. Y les ha sugerido fuertemente a varias personas apoyar la candidatura de Yoyo Tovar a esa circunscripción especial. El señor detrás de la unidad de víctimas ayudando al hijo de Jorge 40, reitero, ese es el gobierno de Duque, para quedarse con la circunscripción que son para las víctimas. Y supuestamente presionando o sugiere a las personas que apoyen a Yoyo Tovar. El gobierno de Duque. ¿Qué estarán debiendo estos personajes del uribismo? ¿Qué estarán tratando de ocultar con este tipo de apoyos? Porque este tal Yoyo Tovar, el hijo de Jorge 40, también estaba en uno de los ministerios, trabajando para uno de los ministerios en su momento, que se armó todo el escándalo. O sea, esto es una cosa increíble. Los testimonios y denuncias locales establecen que las entregas de las indemnizaciones a las víctimas por parte del director Víctor Hugo Mosquera son siempre incómodas y estresantes. El director asiste personalmente a esas jornadas y las utiliza para generar lealtades personales y crear presiones políticas encaminadas a votar por Yoyo Tovar, utilizando nuestros recursos o los recursos para pagarle a las víctimas, para indemnizar a las víctimas, para presionar para que voten por este señor. Imagínense eso. El nivel de cinismo, no sé, o sea, esto ya es otro nivel de todo este gobierno. También por el actual representante de la Cámara y ahora candidato al Senado por el Centro Democrático, Juan Manuel Daza. Así funciona el uribismo. Esta es la política que ellos hacen. El tema es tan descarado que el director Mosquera ha publicado en sus redes sociales sus simpatías por esos candidatos, tal y como lo publicó la nota periodística del Espectador. La historia de Yoyo Tovar y Víctor Hugo Mosquera empezó cuando el primero fue nombrado en el Ministerio del Interior. Estuvo en el Ministerio del Interior, que fue cuando se armó la polémica, como asesor coordinador de la unidad de víctimas por el gobierno del presidente Iván Duque, algo que generó fuertes críticas, además de señalamientos sobre el presunto uso de la entidad pública para catapultarlo en la escena política y darle reconocimiento nacional. Acá es donde viene la pregunta o la gran pregunta. ¿Por qué el gobierno de Duque está empecinado en catapultar políticamente al hijo de un ex paramilitar tan sanguinario como Jorge 40? ¿Cuál es el objetivo claro sobre eso? Yo creo que muchos de nosotros sabemos qué es o cuál es el objetivo y qué es lo que buscan con este tipo de cosas. Imagínense ese nivel. Y Jorge 40 llegó, si no estoy mal, en el 2020 al país, fue extraditado, lo regresaron a Colombia, supuestamente para que pague por todos sus delitos. Pero el man llegó acá y la justicia no la hemos visto moverse mucho en su caso. Y todo lo que tiene por declarar. Y ahora quiere el uribismo catapultar al hijo de un personaje de esos. ¿Qué diría el uribismo si quieren desde la izquierda catapultar al hijo de Timochenko para que sea candidato a la Cámara y trabaje en un gobierno alternativo y todo eso? ¿Qué dirían? ¿Cómo sería el escándalo?
Todos esos elementos recuerdan los episodios de los paras presionando en las zonas que controlaban para que los votantes eligieran a los candidatos que ellos apoyaban, un elemento del escándalo bien conocido como la parapolítica. Este nuevo escándalo se podría conocer como la victipolítica, ya que la unidad de víctimas está presionando y haciendo campaña entre las víctimas en pro de un hijo de uno de los mayores victimarios de la historia del país. Eso es verdad. Situación en la que antes tocaba encomendarse en el Padre, ahora en el Hijo, y después solo quedará en el Espíritu Santo. Lo que hace el uribismo es una cosa increíble, promoviendo este tipo de personajes que, bueno, él no ha cometido un delito hasta el momento que nosotros conozcamos, pero es curioso y llama mucho la atención cómo el uribismo y el gobierno promueve un personaje de esto para catapultarlo a nivel nacional con el tema de las víctimas y hacerlo pasar por víctima y darle estos favorecimientos, presuntos favorecimientos a través de contratos de arrendamiento, presiones o presuntas presiones de parte del que maneja la unidad de víctimas en esa región. Eso no es de gratis. Eso no es de gratis y algo pues viene sucediendo en ese tema. Para finalizar, miremos esta fotografía que compartieron. Como siempre, Uribe detrás de esto. El hijo de Jorge 40 y la esposa de Álvaro Uribe. ¿Ahora entiendes? Dice este usuario. Colombianos, hasta acá este video. Gracias por ver. Nos vemos en el próximo. Adiós.